un deterioro absoluto de la dignidad del pueblo, de su juventud, un deterioro absoluto del concepto mismo de la dignidad y de la democracia, un crimen de lesa humanidad. La palabra falsos positivos sirve para ocultarlo. Pero lo cierto hoy, lo concreto hoy es que el Chapo no solamente produjo ese hecho para asumir el aplauso popular y la reelección permanente y perpetua, la destrucción de la mínima democracia colombiana y la construcción de un régimen dictatorial, sino que ese antiguo conservador Álvaro Gómez Hurtado, del que nos pueden separar muchos tesis, muchos argumentos, ya lo había pronosticado. Ya había dicho antes de morir, y por ello lo mataron, por ello lo asesinaron, que Colombia estaba bajo un régimen de la corrupción. Álvaro Gómez Hurtado decía que Colombia se escapaba de ese régimen de la corrupción a través de un acuerdo sobre lo fundamental, o la sociedad y la nación colombiana perecían. ¿Hace cuánto mataron a Álvaro Gómez? Pues lo cierto es que hoy estamos bajo un régimen dictatorial de la corrupción. Ya lo había dicho otro liberal, en este caso antiguo también, al cual también asesinaron, Luis Carlos Galán, en donde el lugar donde lo mataron quise comenzar esta campaña presidencial llenando la plaza de Soacha y quizás terminando el discurso que no pudo terminar. Allí lo asesinaron, pero Luis Carlos Galán dijo algo también similar. Intuía el joven, mucho más joven que Álvaro Gómez Hurtado, que Colombia estaba viviendo bajo un régimen de la corrupción, que en Colombia había una lucha entre las fuerzas de la decencia en ese momento, y él era parte de esas fuerzas de la decencia, y las fuerzas de la mafia y el narcotráfico que se querían adueñar del territorio, de la sociedad y del Estado colombiano. Y lo mataron. Y resulta que quienes lo mataron han gobernado a Colombia desde el entonces. Es efectivo que el asesinato de Galán, en lugar de provocar el fortalecimiento en la sociedad colombiana de las fuerzas de la decencia, lo que provocó fue su hundimiento y el surgimiento poderosísimo, lleno de dineros untados de sangre y cocaína, comprando votos, de las fuerzas que convirtieron el Estado colombiano en un régimen dictatorial de la corrupción y de la mafia. Y van dos asesinados de enorme importancia para Colombia, diferentes ideológicamente, pero absolutamente valiosos para que su voz antigua sea recogida en un intento de cambiar la historia presente de Colombia. La voz de Álvaro Gómez y la voz de Luis Carlos Galán nos indicaban como precursores de la denuncia, la transformación de Colombia en ese régimen dictatorial, la sumisión de la justicia toda de Colombia al poder politiquero, la sumisión de la ley a la mafia y la sumisión de los presidentes de Colombia a las hordas de la corrupción. El corrupto no es Nule ni es ñoño, son sus sirvientes. El corrupto es Santos, es Zuluaga, es Vargas Lleras, es Duque, y por encima de ellos el capo Álvaro Uribe Vélez. Coincidencia el que todos los candidatos que pone Uribe sean sobornados por Odebrecht. No es coincidencia.
No es coincidencia que Santos haya recibido dineros, que Zuluaga haya recibido dineros, que Duque haya recibido dineros de Odebrecht. ¡Eso se acabó! O más bien que Duque haya sido testigo de la recepción de dineros de Zuluaga. No es coincidencia. Eso no le pasa a ningún ser humano por ahí, porque sí, no se gana 3 veces el baloto de la corrupción. No, eso fue planeado premeditadamente. La realidad de Colombia es que el centro democrático de hoy, el uribismo de ayer, debería llamarse realmente el centro de Odebrecht. La pregunta es, ¿por qué si cae el presidente del Perú? ¿Por qué si cae el vicepresidente de Ecuador? ¿Por qué si cae el expresidente de Brasil? ¿Por qué si cae el presidente de Panamá no cae la mafia colombiana? Y la respuesta es: en ninguno de esos países el régimen de la corrupción había logrado tomarse tanto el Estado y la política y la sociedad como en Colombia. Por eso no caen. Y no se trata de construir una venganza, se trata de plasmar una realidad a la que estamos enfrentados hoy. Porque esa realidad de un régimen corrupto tiene una base económica. Algunos de mis compañeros, incluido yo mismo en mi vida política, nos hemos puesto como congresistas, como parlamentarios, como dirigentes políticos, a pensar y a hablar y a discutir en los foros, etcétera, cuáles son las reglas, cuáles son las normas que pueden acabar con la corrupción en Colombia. Se hizo la Constitución del 91, se han hecho no sé cuántas reformas políticas. La última hace muy poco. Hemos llenado de normas la actividad política. Algunos por ahí ya dicen hay que presentar las declaraciones de renta públicamente, como si los corruptos pusieran sus bienes en las declaraciones de renta. No son tan pendejos. Que no hereden, dicen, que no puedan estar más de 2 periodos seguidos en el Congreso, como si no hubieran aprendido a poner a sus mujeres, a sus amantes, a sus hijos, para continuar con las curules. Un mundo de normas que en lugar de luchar contra la corrupción realmente lo que han hecho es encarcelar la política. Y se ha llegado a la conclusión, por lo menos en nuestro caso, que ese tipo de normas no sirve para frenar la corrupción, es una manera de evadir la discusión. El régimen dictatorial corrupto de Colombia tiene una base económica. Preguntado a un viejo dirigente liberal colombiano de hace decenios, muerto hace mucho, Manuel Murillo Toro, le decían radical, los radicales liberales en nuestra historia, sobre por qué había corrupción en Colombia, cuando en realidad en esa época era mínima comparada con la que hoy. Decía, es que la corrupción tiene una base en la estructura social y económica. Traída esa tesis, que me parece correcta, lo cierto es que la gran corrupción colombiana, la gran dictadura mafiosa que domina el país, en lo local y en lo nacional, tiene una estructura social y económica. Y es ahí donde hay que actuar en primer lugar. Yo la he dividido, para ponerlo en términos más coloquiales, en las estructuras económicas que se pueden dividir en 2. La de los dineros fáciles y las de los dineros trabajados. Los dineros fáciles, cuando de pronto alguien se gana el baloto y no sabe qué hacer con ello, lo primero que se le ocurre, entre algunas razones, es comprarse un Ferrari, un Lamborghini, o invitar a una reina de belleza a comer, o ponerle grifería, oro a la grifería del baño. No se le ocurre ponerla a producir. Los dineros fáciles lo que ocasionan en una sociedad es una especie de competencia rapaz por la captura del billete, porque a nadie le costó, es fácil.
De pronto llegó como si cayera del cielo enormes bultos que antes tiraban las avionetas. Recuerdo allá en las Corranejas de Ciénaga de Oro. Niño era. Y a veces me preguntaba, ¿y por qué las avionetas tiran tan bajito el billete? Precisamente por donde van a salir los Toro Miura. Porque había un gran espectáculo sobre la muerte. Pero la pregunta no era ni siquiera si el culpable era el toro o el borrachín que a veces jovencito se metía delante del toro a alegrar los aplausos de quienes llenaban el palco de la presidencia, que siempre eran los políticos y los grandes señores del momento. La pregunta era quién era el dueño de la avioneta y de los billetes que caían. ¿Quién ponía esa plata que caía como del cielo, sobre la cual se tiraba fácilmente y rápidamente, más con alguna botella de ron blanco que en ese entonces se usaba? Creo que ya se acabó, el ron Tornillo, ron Córdoba se llamaba. Creo que se la robaron. En la cabeza, con esos tragos, se tiraban en masa sobre el billete. Era una competencia rapaz por coger el billete, aún a riesgo de que el toro saliera y matara. Era el espectáculo. Lo recuerdo de niño. Me dejó una marca. Es más, ¿por qué Petro se volvió revolucionario? Por eso. Porque ahí yo solamente veía, pero trataba de analizar. Bueno, esa captura del billete fácil que caía en las avionetas es similar al de hoy, solo que el billete es mucho más. Es un billete que nace y es fácil porque es traído por tres grandes estructuras económicas en Colombia. La del narcotráfico, cocaína. Billete fácil, porque ese billete sale de un diferencial de precios entre el costo de producir cocaína y el precio internacional en Nueva York de la cocaína, que es altísimo por la prohibición de consumo allá en los Estados Unidos. Genera enormes fortunas el que mete, eso se llama el hueco, el que logra meter ese billete. En Medellín hacían fiestas en los barrios populares y tiraban pólvora cuando se coronaba un cargamento, porque inmediatamente llegaba en bultos los dólares y entonces se desataba la repartija por los dólares. Pues a la cocaína, sin reemplazarla, le cayó encima, aumentando los dineros fáciles en Colombia, el carbón. Nos volvimos el quinto productor mundial de carbón y el petróleo. Desde el decreto ley de minería de Andrés Pastrana, Colombia, que es un país de agricultores, de agroindustriales, de campesinos labriegos, de pequeños y medianos productores del campo y de unos latifundistas que hemos heredado desde la época de España, que no producen ni una mata de maíz, ni una mata de yuca, ni de ñame, pero sí se han apropiado de las mayores cantidades de tierra fértil de Colombia. Fue reemplazado por una estructura económica que se dedica a exportar carbón, petróleo y cocaína. Vale. Y el carbón, ojo, el carbón es más venenosa para la humanidad que la cocaína. El carbón y el petróleo están produciendo el cambio climático, el calentamiento global a través de las tecnologías del siglo XX, del carro, la moto, la fábrica, la termo de petróleo y de carbón para producir las grandes energías de Estados Unidos, Europa, Japón y China. Las grandes cantidades de gases que se arrojan a la atmósfera han terminado haciendo crecer la temperatura promedio del planeta, que aparentemente insensible para nosotros cambia completamente el ciclo del agua mundial en grandes proporciones, derritiendo hielos, evaporando mares y ríos, generando grandes nubes de vapor que se estrellan contra las cordilleras, produciendo torrenciales aguaceros, más fuertes huracanes,
desertizaciones en masa, sequías profundas, inviernos que inundan en masa. La humanidad está a punto de perecer. La vida en el planeta a punto de perecer. Decía Stephen Hawking, el físico que acaba de morir, nos quedan 2 siglos de vida. Y las acciones a tomar son de ahora. Ya dentro de 50 años no sirve para nada. Y la vida de nuestros nietos y nuestros hijos pequeños, cuando tengan la edad de nosotros, si no hemos hecho nada nosotros alrededor de ese problema, será terriblemente más tormentosa y dolorosa por las circunstancias ambientales que las que hemos vivido nosotros. Córdoba será muy diferente si no actuamos hoy para nuestros hijos. Y tiene una raíz que es el carbón y el petróleo, por eso es más venenosa que la cocaína. Y que obliga a la humanidad a separarse lo más rápidamente posible de los consumos de carbón y del petróleo. Para eso se han reunido 160 presidentes, para eso el Papa vino a Colombia y recorre el mundo, porque se ha transformado en un líder espiritual religioso que tomó como su principal bandera de acción al frente de la Iglesia Católica la lucha contra el cambio climático y la defensa de la vida, de la tierra y del agua. Y fíjense, en medio de esa humanidad que lucha por la vida con tantas figuras rutilantes tratando de mencionarle a la humanidad, ojo que nos tocó actuar ya, y es la vida el eje rector, desde el físico y ateo Stephen Hawking hasta el Papa Francisco, religioso y jefe de la Iglesia Católica. Todo ese espectro de gentes políticas, científicas, sociales, religiosas, pueblos del mundo entero reunidos para decirle a la humanidad: tenemos que alejarnos del carbón y del petróleo para encontrarnos en Colombia una casta política que ha desarrollado la corrupción a la máxima instancia, precisamente porque basa la captura de las rentas y de la corrupción sobre las regalías que salen del carbón y del petróleo. Y entonces tendríamos que mirar si Murillo Toro tenía razón, si la corrupción nace de una estructura social y económica, la catarsis de la corrupción en Colombia, el anuncio de Álvaro Gómez Hurtado y de Luis Carlos Galán sobre la peligrosidad inminente de que todo el Estado colombiano fuera tomado por una dictadura mafiosa y un régimen dictatorial de la corrupción, se ha vuelto realidad a partir de una base económica y social, la de la cocaína, la del carbón y la del petróleo. Por tanto, si alguien quisiera decirnos cómo en Colombia podemos luchar con eficacia contra la corrupción, podemos pasar la página de la historia de esa dictadura de la corrupción y construir una democracia transparente, tendríamos que decir que hay que cambiar primero las estructuras sociales y económicas del país, y tendríamos que decir que ese cambio tiene que ver con alejarnos progresivamente del carbón, del petróleo y de la cocaína, y tendríamos que decir que para provocar esa transformación en la historia de Colombia hacia una sociedad productiva del saber y del conocimiento, tenemos que hacer un cambio político en las próximas elecciones. Y entonces traigo otras voces antiguas, las de Jorge Eliezer Gaitán, las de Jaime Bainman. Ambos en épocas diferentes dijeron: señores de Colombia, pueblo colombiano, la paz es justicia social. La educación es paz. Eso dijeron ellos hace décadas. Ambos murieron asesinados, al parecer. Otros dos más
que se suman a Gómez y a Galán. Y ese mensaje que tenía que ver, la paz se construye con justicia social. Con educación. Tratemos de articularlo a este tema de la corrupción para tener un programa político coherente. Si la corrupción nace de los dineros fáciles que producen una serie de hechos fáciles, económicos y sociales, como aprovecharse del precio de la prohibición de la cocaína, o como aprovecharse del precio alto del carbón y del petróleo y tener por azar petróleo y carbón. Que el petróleo y carbón no lo puso el ser humano debajo del suelo, lo puso o la geología humana, la geología terrenal desde hace millones de años, o Dios. Y no me meto en la discusión religiosa, porque un presidente de la República debe garantizar la libertad de cultos en Colombia. Cualquiera que sea su origen, lo cierto es que no lo puso el ser humano. El carbón y el petróleo no es producto del trabajo. Los dineros que surgen del carbón y del petróleo no son dineros trabajados, son dineros fáciles. Si Murillo Toro tenía razón, entonces la corrupción disminuye si nuestra riqueza, si nuestros dineros son dineros trabajados y no dineros fáciles. Y ese sería el cambio de la estructura económica. ¿Y qué tendría que ver la paz con ello? Que la justicia social solo se puede construir en una sociedad si esa es una sociedad del trabajo. Y expliquémoslo. La Biblia, para hablar otra vez de religión, en el versículo 19, capítulo 3, libro 1 del Génesis, dice: te ganarás el pan con el sudor de la frente. El pan es la riqueza. La riqueza no es como Ardila Lule, no es el boato, no es el lujo estrafalario, no son las grandes fortunas del mundo. No, la riqueza es lo que todos somos culturalmente, nuestro buen vivir, si es que lo logramos alcanzar. La riqueza en general es un buen vivir de la sociedad. Ese buen vivir se logra, esa riqueza, pues con el sudor de la frente, es decir, trabajando. Riqueza y trabajo van de la mano. Y la justicia social, que es la superación de la desigualdad social, de la pobreza, de las carencias materiales, es decir, el enriquecimiento de la sociedad en general. Entonces la justicia social tiene que ver con el trabajo en Colombia. Y si Gaitán y Bateman tenían razón, la paz solo puede nacer de la justicia social, es decir, del trabajo en Colombia. Y entonces aproximémonos a lo que es el trabajo en Colombia versus a lo que es la corrupción y la captura de los dineros fáciles que nos ha traído el carbón, el petróleo y la cocaína. El trabajo en Colombia tiene unas condiciones. Allá en los Palmitos Sucre veíamos una señora vendía arepas de huevo. Y le preguntábamos a la señora de la arepa de huevos cuáles son las condiciones para vivir vendiendo arepa de huevo. Y ella más o menos podía contarnos que era saber hacer las arepas de huevo, tener un lugar donde vender las arepas de huevo, tener una plata para comprar la materia prima para hacer las materias de huevo, las arepas de huevo, la harina, los huevos, el aceite, tener energía para poder cocinar las arepas de huevo y para estar parada ahí haciendo y vendiendo las arepas de huevo. Y ya, ese es un trabajo. Casi en cualquier otro trabajo y costumbre y arte de la gente, ustedes encontrarán esas 5 condiciones.
Las condiciones para trabajar son saber, tener capital, espacio, energías físicas y tecnológicas. Y la pregunta que uno tendría que hacerse en términos de por qué en Colombia ganaron los dineros fáciles sobre los dineros trabajados. ¿Por qué en Colombia ganaron las fuerzas de la indecencia sobre las fuerzas de la decencia que masacraron? ¿Por qué en Colombia terminamos en una dictadura y un régimen de la corrupción? ¿Por qué en Colombia terminamos en un país que es el tercero más desigual socialmente de toda la humanidad? ¿Por qué en Colombia terminamos con uno de los países con menores niveles de educación entre su población? La respuesta es porque en Colombia no se permitió que la gente toda de la sociedad colombiana tuviera las condiciones generales para poder trabajar. A los colombianos le quitaron el saber, no les permitieron el saber. Durante 2 siglos de vida republicana han llevado a generaciones de jóvenes permanentemente a las guerras. Ataban a las patas de los caballos de los terratenientes liberales y conservadores los campesinos como peones, que al principio aprendieron a llevar a la guerra poniéndole una escopeta de fisto y le enseñaron a usar la escopeta de fisto antes que el asadón, y después se acostumbraron a llevarlos obligados a votar aún sin saber leer y escribir por el general hacendado para el Senado de la República. Así fueron acostumbrando a millones de personas, a sus descendientes, como una especie de construcción cultural, a llevarlos a la guerra y a la muerte, y llevarlos obligados, ignorantes, a la urna. No llevaron a las juventudes a la universidad, al saber, a la ciencia, a la matemática, a la física. No llevaron el campesinado a ser granjeros, a tener la tierra, a aumentar la productividad. 2 siglos de permanentes guerras civiles en Colombia. A nuestras juventudes les enseñaron primero a matar que a leer. Decía José Eustacio Rivera: antes de conocer mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Una frase literaria de La Vorágine, quizás creo que la última, que significa este trasegar de la historia colombiana, en donde la mayoría de nuestros jóvenes hombres, antes de conocer la primera mujer de su existencia, terminaron conociendo el arma, el fusil y el disparar. O como decía Gabriel García Márquez: 100 años de soledad los colombianos nos hemos matado por orgullo. Escribió la novela en 1950 y pico. Hoy estamos en 2018 y hoy podríamos corregir a Gabriel García Márquez. No fueron 100, fueron 200 años de soledad. 2 siglos de guerras, de violencias. Que cruzaron también por Córdoba, no creamos que no. Todavía ahí está, y le pido a ustedes que lo investiguen. La historia del Boche y de los hermanos Lacharm, que lo mataron como a un zorro, como se cazan los zorros. El Boche era el organizador campesino en los años 30 y 40. Inmigrante italiano era él. Juana Julia Guzmán, que deberíamos hacerle un gran monumento en vez del monumento a Carlos Castaño que se ha hecho en Montería. Carlos Castaño era el terrateniente